quiero hablarte hoy. No tengo una palabra de inspiración para darte porque yo a ustedes los veo recontra, súper, mega inspirados. Así que hoy lo que quiero es compartirte un poquito mi mapa mental. Lo que yo estoy pensando, lo que estoy también estudiando, reflexionando, ¿sí? No tanto como para que vos lo adoptes, sino para generar en vos tu propio mapa mental. Porque si bien lo que estamos viviendo es universal, en cada lugar, en cada ciudad y aún dentro de una misma ciudad, las circunstancias son diferentes y las congregaciones son distintas, nuestros ministerios son disímiles, y entonces más que darte la receta, te quiero compartir algo que despierte en vos, que también hagas este proceso de reflexión. Lo peor que nos puede pasar en este tiempo es que la única pregunta que levantemos es ¿qué cosas vamos a hacer presenciales y qué cosas vamos a hacer virtuales? Sería una aproximación absolutamente chata, ¿no? Este es un tiempo para repensar la iglesia, porque hace más de 10 años que vengo diciendo que la iglesia tal como la hemos conocido, ese modelo tenía su certificado de defunción firmado. Bueno, la pandemia lo enterró 10 metros bajo tierra, ¿sí? No vamos a ser nunca más la iglesia que conocimos, ¿sí? Gracias a Dios las puertas del Hades jamás prevalecerán ante el embate de la iglesia. La iglesia siempre será, pero los modelos responden a aproximaciones culturales, ¿no es cierto? Son productos que frente a distintas épocas de la vida de la iglesia se levantan diferentes modelos. Ese modelo ya no es, y es el tiempo en que vos, bajo la guía del Espíritu Santo, pienses estos temas. No te limites, por favor, a decir, bueno, esto lo hacemos presencial, esto lo hacemos virtual. No. Este es el tiempo de decir, frente a la nueva realidad, frente al mundo que ha cambiado. Verlos a ustedes con tapabocas y separados ya es una prueba más que evidente que el mundo cambió, ¿sí? Es otra realidad. Y si no comprendemos esto, vamos a estar retrasados, anacrónicos, y no vamos a poder dar una respuesta pertinente. Ya nos estaba costando ser una iglesia relevante, No estábamos transformando la Argentina, lamentablemente. Y aún a los creyentes le estábamos siendo poco pertinentes, porque más del 50% eligieron no estar en la iglesia, ¿sí? Así que ahora tenemos una gran oportunidad. Este es un intervalo, un interregno, ¿no? Lo conocido dejó de ser, pero todavía no sabemos muy claramente qué es lo nuevo. Así que aquí es la gran oportunidad para que la iglesia se levante y marque la agenda del mundo, marque la agenda de la realidad. Estamos en una Argentina en ruinas. Es la gran oportunidad. Cuando obramos en este marco, y los quiero felicitar, pastores, ustedes están siendo levantados aquí como Consejo de Córdoba, como una inspiración para el resto del país. Cuando nos levantamos en el Señor, el intendente viene a traer una placa de reconocimiento, pero además de eso, nosotros tenemos que generar el nuevo modelo de Argentina que queremos, de Córdoba que queremos, de Buenos Aires en nuestro caso que queremos. Quiero hablarte rapidito, o lo más rápido que yo pueda, que no es mi gran capacidad. Iglesia en pandemia. Cuando yo pienso en iglesia, pienso al menos en dos realidades, ¿sí? Por un lado, iglesia, comunidad. Por otro lado, iglesia, institución.
Iglesia es siempre, primeramente, una comunidad. Luego, con el transcurso del tiempo, se va instituyendo, se va constituyendo en una institución, ¿sí? Por ejemplo, yo soy pastor de una iglesia que a fin de año pasado cumplió 137 años. Fue fundada por un pastor suizo-francés que vino primero a Rafaela cuando se dio cuenta que la cosa pasaba por Buenos Aires, se fue allá y empezó a ganar gente para Cristo. Primero nació la comunidad y una vez que la comunidad creyentes se convirtieron, se bautizaron, otros inmigrantes que ya eran creyentes se sumaron, se conformó la iglesia institución, ¿sí? Es decir, antes de que surgiera la iglesia del centro, surgió una comunidad de fe. Se arma una institución para que la iglesia institución preste servicios a la iglesia comunidad y a la sociedad en general, ¿sí? La iglesia, comunidad, familia, cuerpo de Cristo siempre es primero. No todos los que forman parte de la iglesia comunidad son miembros de la iglesia institución. Personas que regularmente se congregan en los cultos de nuestras iglesias, en los pequeños grupos, que se han sumado en este último tiempo virtualmente a los distintos programas, plataformas, que se sienten parte de la comunidad, pero que formalmente todavía nunca han decidido formar parte de la iglesia institución. Obviamente ninguno de ellos tiene funciones organizacionales ni directivas. Son hermanos en Cristo, pertenecen a la comunidad de la iglesia, ¿sí? pero todavía no son miembros de la institución. A esto también hay que sumarle los niños, que también son parte de la comunidad de la iglesia, pero no de la iglesia institución. Y de la misma manera puede que ocurra que haya miembros de la iglesia institución que no son parte de la iglesia comunidad. Cuando hace muchos años construíamos uno de los templos de nuestra iglesia, nos tuvimos que reunir en la iglesia presbiteriana, allí en la ciudad de Buenos Aires, de la calle Belgrano y Perú. Y la comisión directiva de la iglesia presbiteriana estaba formada por todas las personas que ninguno de ellos era creyente. La presidenta, la señora Black, era una católica, ¿sí? Y era la junta directiva de esa iglesia, ¿no es cierto? La iglesia institución tenía miembros que no eran parte de la iglesia cuerpo de Cristo, comunidad. Esto ya es muy antiguo, ¿no? Por allí, por el año 1000, hubo un debate teológico entre Anselmo y Abelardo, ¿no? Anselmo decía: quien no tiene a la iglesia por madre, no tiene a Dios como padre, refiriéndose a la iglesia institución, en ese momento Iglesia Católica Apostólica Romana. Y Abelardo le contestaba: Dios tiene a muchos que la iglesia institución no tiene, y la iglesia institución tiene a muchos que Dios no tiene. Así que hay personas en nuestra iglesia que tienen la membresía, pero que aún nosotros íntimamente, pastoralmente, un poco hasta a veces dudamos si tendrán al Señor, no tendrán al Señor, serán nacidos de nuevo o no. Cuando yo pienso en iglesia, pienso en estas dos realidades y aún en una realidad mayor, ¿sí? Que lo podríamos llamar un movimiento espiritual, misional. Gente que no calificaríamos estrictamente como creyentes, pero que son parte del mover misionero, misional
de la iglesia. Gente que viene, por ejemplo, a nuestros comedores infantiles, a nuestro centro deportivo, en el caso de nuestra iglesia, a cualquiera de las actividades tuyas que tienen que ver con lo social, vecinos que no son miembros de la iglesia, pero que agradecen, que dicen, esta es la iglesia de mi barrio, aunque ellos no sean parte, los que piden ayuda en el consultorio pastoral, padres de chicos que vienen a nuestros programas infantiles o de adolescentes, gente que nos ve por el YouTube, por las distintas plataformas. ¿Sí? Me acuerdo en el 2001 cuando le dábamos de comer a miles de personas, teníamos un señor que era ateo y que nos donaba $5.000 por mes. Él tenía, no solo era ateo confeso, sino tenía odio hacia las iglesias. Pero veía el trabajo que hacíamos con los chicos y nos donaba $5.000 por mes. No es miembro de la Iglesia Cuerpo de Cristo, tampoco de la institución, pero forma parte de ese mover, de ese movimiento espiritual y misional de la iglesia. La iglesia Cuerpo de Cristo, la iglesia comunidad, escapa a nuestras posibilidades de mensurar, de medir y por ende de controlar. Escapa a nuestra posibilidad de medición y de control. Yo me doy cuenta en este momento que alguna de las mejores cosas que está pasando en mi iglesia, yo me entero después de que ocurren. ¿Sí? La hermana que, a pesar de que nosotros tenemos diversos programas de alimentación, de ayuda alimentaria a la gente, solita abre la cochera de su casa y instala allí un comedor para la gente de su zona. Y los hermanos que sin ni siquiera decirnos, pastor, empiezan a becar a jóvenes para que puedan seguir estudiando. Y la hermana que va a alguno de los hospitales y se ofrece como voluntaria. ¿Sí? Y si la iglesia comunidad está viva, está activa, es imposible que yo, pastor, controle todo lo que allí pasa. Jesús dijo que la iglesia es como la sal, como la luz, como la levadura. Todas metáforas que hablan de influencia, de visibilidad, pero no de algo medible. Cuando hacemos una comida y le ponemos sal, no es que estamos comiendo sal, comemos un alimento condimentado por la sal. Cuando amasamos, no comemos una masa de levadura, sino que comemos una masa que está leudada, fermentada por la levadura, influencia. La iglesia comunidad es una realidad presente, influyente, pero no necesariamente medible, estructurable y completamente controlable, gerenciable por nosotros. Muchos de los modelos de liderazgo más parecidos al gerenciamiento de una empresa están cayendo abajo en el mundo. Y esta necesidad de control, toda la nueva realidad la ha explotado. ¿Sí? Cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos por lo menos 3 conceptos de iglesia, ¿no? La iglesia, vamos a llamarla así, ¿no? 3 conceptos simultáneos, ¿no? La iglesia de Jesús. Jesús dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Así pensaba el suizo que vino y fundó mi congregación. Él nunca pensó en una fundación oficial de la iglesia institución. Para él, donde había 3 reunidos que creían en Cristo, ya estaba la iglesia. Algunos pastores que vinieron después con un pensamiento un poco más formal dijeron, bueno, la iglesia del centro se fundó hace 137 años cuando se bautizó fulano de tal en el Río de la Plata. Pero para el pastor Besón,
Donde había 2 o 3 reunidos ya había iglesia. Y esto es lo que dice Jesús: donde hay 2 o 3 reunidos, allí estoy yo. Ahí está la eclesía, la iglesia. Después está la iglesia de los apóstoles. Y esto ya tiene una estructura eclesiológica, tiene diáconos, tiene presbíteros, tiene epístolas, tiene disciplina, tiene normatización, tiene gobierno, tiene organización, tiene elección. Allí en Hechos 14 dice que constituyeron ancianos en cada iglesia, los encomendaron, hay elecciones. Y luego viene la iglesia del Espíritu Santo. Y la iglesia del Espíritu Santo es la iglesia de los carismas, de los dones. Es la iglesia carismática que muchas veces atraviesa la iglesia de los apóstoles y muchas veces crea líos santos dentro de la iglesia. Y la manifestación de los dones, la libertad del obrar del Espíritu, inclusive algunas oportunidades contrariando a la organización apostólica. Porque el peligro continuo, queridos consiervos, consiervas, el peligro continuo es que la iglesia institución oprima a la iglesia comunidad, al cuerpo de Cristo. Y entonces vemos en la iglesia primitiva cómo el Espíritu Santo levantaba a algunos y bajaba a otros, ¿no? Por ejemplo, la iglesia de los apóstoles quería cerrar el ministerio apostólico a un grupo exclusivo de 12 y para ello comete 2 errores, ¿no? Creen que son solo 12, pero como un abortivo se les aparece Pablo. Y no solo él, sino otros. Y como los apóstoles, según la estructura de la iglesia apostólica, tenían que ser 12, eligen por sorteo a Matías para reemplazar a Judas. Y Matías no aparece más en acción y quedó más que claro que en la economía de Dios, en la economía del Espíritu Santo, la figura preeminente sería la de Pablo. Así que la iglesia del Espíritu Santo atraviesa muchas veces la iglesia de los apóstoles, ¿sí? Lo que las personas podemos hasta cierto punto controlar es la iglesia de los apóstoles, es la iglesia institución. Así que esta organización tiene como fin prestar servicios para la comunidad y en nombre de la comunidad para la sociedad. Así que la iglesia institución presta servicios para la comunidad y también para la sociedad, para ese movimiento misional y el mundo en general. Y para cumplir con esa finalidad se estructura a través de al menos 3 cosas: programas, actividades y proyectos. Los programas son algo sistemático, permanente. Por ejemplo, el programa de niñez en tu iglesia. Las actividades son a través de las cuales vos llevás adelante ese programa de la niñez. El sábado a la tarde, el domingo, el club de chicos, la escuela dominical, lo que fuera. Y proyectos son cosas eventuales. Una vez al año, 3 veces al año haces un campamento para chicos. Lo mismo en todos los otros estamentos de la vida de la iglesia, ¿no es cierto? Son programas ministeriales, actividades sistemáticas o permanentes y proyectos puntuales. Estos programas apuntan a servir a la comunidad y también a la sociedad. Y estos programas, en este tiempo más que nunca, deberíamos nosotros categorizarlos. Los programas, las actividades, los proyectos. Y preguntarnos, ¿cuáles de estos programas son esenciales? ¿Cuáles son deseables? ¿Y cuáles son iniciativas
personales. ¿Cuáles son esenciales? Aquellas cosas que sí o sí como iglesia tenemos que hacer, que no podemos dejar hacer, ¿sí? ¿Cuáles son las deseables? Frente a la nueva realidad, ¿qué cosa no estamos haciendo y debiéramos hacer para cumplir una misión pertinente frente a la nueva realidad? Por ejemplo, el problema más grave, ya tenemos un problemón gravísimo a nivel de lo social, de lo económico en Argentina, pero el problema más grave que ya estamos viviendo y más vamos a vivir es lo que ya se llama la pandemia de la salud mental. Facundo Manes, el neurocientífico, dijo hace unas semanas atrás, 8 de cada 10 jóvenes argentinos sufren de crisis de pánico. 8 de cada 10. 6 de cada 10 adultos argentinos sufren de depresión. 4 de cada 10 adultos argentinos sufren de crisis de ansiedad. En Europa, 60% de la población sufre de lo que se llama ya fatiga pandémica, que es el famoso burnout, cuando se te quema la cabeza, ¿no? En Argentina, en Europa 60%, en Argentina con todos los bodrios que tenemos de todo tipo, ya llega al 80% de la población. ¿Qué cosas de nuestros programas van a tener que responder? Yo creo que una estrategia que vamos a tener que implementar es consultorios pastorales, interdisciplinarios, con profesionales abiertos a la comunidad para atender esto. Va a ser una estrategia de ganar vidas, primero de bendecir a las vidas, ¿no? De sanarlas, pero además de bendecir las vidas y de cosechar para la vida de la iglesia. ¿Cuáles son deseables en este momento? ¿Y cuáles son iniciativas de la gente, pero que no buenas? Un hermano que me dice, quiero hacer esto, buenas, pero que no necesariamente yo tengo como iglesia institución que apoyar logísticamente, económicamente. ¿Sí? A menos que de pronto esta iniciativa personal empiece a crecer en su categoría, ¿no? Por ejemplo, hace muchos años atrás, chicos de la iglesia, jóvenes de la iglesia, pidieron permiso para usar unas instalaciones para jugar al fútbol en la semana, hacer deporte. Y dijimos, sí, bueno, háganlo. ¿Sí? Pero no le brindamos ningún respaldo, ningún apoyo de ningún tipo. Pero eso explotó, creció. Primero vimos que era deseable porque estaba generando un espíritu de comunidad, de integración de los jóvenes, etc. Pero de eso siguió creciendo en el barrio, al punto tal que dejó de ser deseable y hoy es esencial. Y todo el edificio anterior que teníamos como santuario, como templo, todo el edificio está dedicado hoy a ser un club deportivo. Pero empezó como una iniciativa no oficial, no de la iglesia institución, sino de la comunidad. ¿Y cómo determinamos esto? ¿Cómo categorizamos esto? Esto es importante, vos tenés que sentarte y decir en dónde estoy invirtiendo la plata. ¿Dónde estoy invirtiendo los recursos humanos de la iglesia? Porque tal vez estás invirtiendo mucho personal en la iglesia institución y la iglesia institución hoy está obligada a achicarse. Tenemos edificios que no los usamos como antes. Tenemos personal que en algunas iglesias lo han tenido que licenciar, que despedir porque ya no se usa. ¿Sí? Tenemos estructura. ¿Qué del dinero, qué del personal lo tengo que reorientar? Porque hoy la clave no pasa por la iglesia institución, que tiene que ser chiquitita y muy funcional. La clave tiene que pasar por la iglesia comunidad. Y por ahí yo tengo que reorientar personal para la iglesia comunidad, con agentes pastorales que estén donde la gente más necesita.
Este es un planteo que vos tenés que hacerte. ¿Cuáles son esenciales de estos programas, actividades, proyectos? ¿Cuál es deseable? ¿Y en función de qué? En función de básicamente dos cosas. Una, propósito. Dos, necesidades. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Qué es lo que no podemos dejar de hacer? ¿Qué es lo que pueden hacer otras organizaciones, que pueden hacer otras ONG, pero que nosotros no podemos dejar hacer sin sacrificar nuestra esencia como iglesia? Y vos tenés que definir esto. Y tenés que definir también, frente al nuevo panorama, cuáles son las necesidades de la gente. Porque no sea cosa que estés respondiendo a necesidades que ya no existen. Nosotros íbamos a levantar una escuela bilingüe con un montón de cosas de lujo y qué sé yo, qué sé cuánto. Y hubo un quiebre hace como 15 años atrás. Hicimos un nuevo análisis de la zona de nuestra iglesia, contratamos gente que hizo un análisis técnico y nos dijeron: lo que menos necesita este barrio es otra escuela. Y nos dijo que era lo que necesitaba el barrio. Y sería atroz que estemos respondiendo a preguntas que hoy la gente no se hace y que haya necesidades que la gente se hace, que la gente tiene, y que nosotros no estemos dando respuestas. ¿Qué es lo distintivo de nosotros como iglesia? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Sí? Así que una pregunta importante es esta: categorizar los programas, ¿no? ¿Dónde vamos a invertir el dinero, el personal? ¿Cómo vas a redefinir tu propio ministerio? Yo me tuve que reinventar, me estoy reinventando. Yo tuve que aprender el año pasado un montón de cosas, no solo de lo virtual, de lo tecnológico, eso es lo más fácil, ¿no? Me costó un montón, pero es lo más fácil. Pero tuve que redefinir mi rol pastoral. Yo no soy más el mismo pastor que era hace 1 año y medio atrás. Y vos vas a tener que, bajo la guía del Espíritu, frente a esto, redefinirte. Y hermanos, vas a tener que repensar ahora obligatoriamente cómo estás levantando otros pastores en tu iglesia. Hay una renovación del cuerpo pastoral en Argentina obligado. El pastor Carníbal me dijo la semana pasada que ya hay 250 pastores muertos en Argentina. 250. La mayoría de los cuales no dejó a alguien en la iglesia que lo reemplace. Pero en el reino de Dios, el liderazgo no es liderazgo de reemplazo. En el reino de Dios, el liderazgo es multigeneracional. No es como en el fútbol, sale Tevez y entra Zárate. Como ven, soy de Boca, ¿no? No chiflen, tampoco me consuelen. En el reino de Dios es liderazgo multigeneracional, es liderar, coliderar y ser liderados. Y este es el tiempo en que los pastores más grandes, como yo, como vos, pastor más grande, estemos atentos a esto, que no sea una obligación, que sea parte de tu multiplicación. Y nosotros tenemos que ocuparnos del qué y del para qué. Que se predique con fidelidad el Evangelio y que se haga para la gloria de Dios y la extensión de su reino. Pero tenemos que entregarle el cómo a los pibes jóvenes. Porque ellos son los que entienden el mundo. Voy rápido, voy un poquito más rápido ahora. También vemos en el Nuevo Testamento otras dos maneras de percibir la iglesia eclesía y la iglesia
en diáspora. ¿Sí? La iglesia eclesía es la iglesia asamblea, la iglesia reunida, la iglesia congregada en un encuentro. Y para nosotros este ha sido el énfasis principal a lo largo de todos nuestros años, ¿verdad? El culto, el encuentro, la reunión, el evento, ¿sí? Y diáspora es la iglesia en dispersión. Y hoy estamos experimentando un cierto sacrificio de la iglesia eclesía. Miren, nosotros en Buenos Aires podíamos reunir el 30%. Ustedes son unos bendecidos, ¿no? Acá en Córdoba que pueden el 50%, ¿no? Nosotros el 30%. Pero el fin de semana pasado fueron nuestros últimos cultos. Ya no nos podemos reunir otra vez más. Ni siquiera podemos reunirnos en pequeños grupos hogareños. Y yo no sé lo que viene. Algunos están pensando en todo esto como un paréntesis. Es decir, vivíamos la normalidad, apareció el coronavirus, se abrió un paréntesis que estamos orando para que de una vez por todas se cierre y volver otra vez a la vieja normalidad. Bueno, a mí me encantaría que fuera así, pero lamento decir que me parece que no va a ser así. Así que no sigas esperando que vuelva aquello. Si vuelve aquello, todos nosotros estamos entrenados en aquello, ¿no? Pero no sea cosa que esto nunca vuelva y la realidad te pase por encima, querido consiervo, consierva. Los epidemiólogos están hablando no de la era del coronavirus, están hablando de la era de las pandemias. Parece que hicimos tanto desastre ecológico que lo único que tenemos que esperar de aquí en más es una sucesión de diferentes pandemias. La ciudad de Olavarría en nuestro país está absolutamente cerrada porque aparecieron 2 de las cepas para las cuales la vacuna tampoco sirve. Allá estamos desesperados. Acá escuchaba recién a Pastor Carlos diciendo que las iglesias son centros de vacunación, gloria a Dios. En Buenos Aires estamos desesperados porque no hay vacunas. Y la gente está cayendo como mosca. Pero aún viniendo la vacuna, los epidemiólogos nos dicen que vamos a vivir la era de las pandemias. Por eso, por favor, no cometa el error de decir, a ver, ¿qué hago virtual y qué hago presencial? Esa es toda la decisión que tenemos que tomar. Probablemente esa es la decisión urgente para el domingo. Pero sepárate delante del Señor, buscá de la guía del Espíritu para que Jesús prometió que nos diría las cosas que habrán de venir y repensar la iglesia. Estamos experimentando un sacrificio de la dimensión eclesía, ¿sí? No nos podemos reunir de la misma manera que antes y este es un tiempo de mucho énfasis en la diáspora, en la dispersión. Y tenés que prestarle mucha atención a la diáspora en este tiempo. Tenemos que ver las dos cosas, de qué manera fortalecemos esto, porque esto no ha cambiado. Es decir, la Biblia sigue diciendo no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Eso no ha variado en el plan de Dios, porque para el crecimiento, para la misión, necesitamos experimentar, entre otras cosas, la vivencia de la iglesia congregada. Y tenemos que ver cómo fortalecemos esto, aún con las limitaciones, porque pueden cerrar los templos, pero no la iglesia. Y tenemos que ver cómo fortalecemos esto y cómo lo fortalecemos en las 3 etapas de vida más vulnerables: niñez, adolescencia y jovencitos.
esas 3 etapas son las etapas de vida donde los chicos, más importante que quienes son sus líderes, más importante que sus padres, son sus grupos de pares. Y si nuestros chicos y nuestros adolescentes pasan otro año más, allá ya se suspendieron todas las actividades que teníamos con adolescentes y jóvenes, las prohibieron, y con niños. Pasan otro año más sin comunión con su grupo de pares de la iglesia, es probable que perdamos esas generaciones en la iglesia del futuro. Yo estoy liderando una alianza estratégica de la iglesia con las familias, con los padres. Los padres están en la luna de Valencia, no se dan cuenta, creen, bueno, no van a la iglesia, lo ven por el canal de YouTube. No se dan cuenta que en esa etapa de vida lo más importante es el grupo de pares, es la socialización espiritual, afectiva, cristiana. Y si se pasan otro año más estableciendo relaciones y amistades con chicos no creyentes, en esa etapa de vida puede ser fatal para sus vidas. Y tenemos que hacer esa alianza con los padres y decir, los padres tienen que en este momento guardar la vida de sus hijos, pagar los precios de establecer vínculos con otros padres y con los hijos de los otros padres para que sean amiguitos, para que se unan, para que se visiten, para que estén juntos. Establecer, ser responsables de las amistades de ellos. ¿Cómo podemos pastorear y ministrar a aquellos que por razones de edad y por razones de salud no van a poder estar en la congregación presencial? Los mayores. Pero también tenemos que prestar mucha atención acá, en la diáspora. Y aquí la clave es cómo le das herramientas a tu gente para que antes todo lo hacíamos centralizado en los edificios. Evangelizábamos, servíamos, y Dios quiera que podamos volver a hacerlo, pero si no ocurre esto, como ahora en Buenos Aires no ocurre, ¿qué herramientas le damos a la gente para que cumpla la misión en la diáspora? Antes, en los cursos de capacitación, dábamos cursos para los sugieres, para los que lideran la adoración. Ahora vas a tener que agrupar a tu gente por ámbito, por profesión, y vas a tener que enseñarle a los abogados de tu iglesia cómo evangelizar abogados, a los médicos cómo ser siervos de Dios en los centros médicos, bendiciendo a otra gente y ganando a otra gente para Cristo, a las amas de casa, porque la diáspora alcanza hoy un lugar privilegiado en la misión. Y esto lo desarrollamos básicamente a través de 2 cosas. Una red de relaciones y una red de misión. ¿Sí? La red de relaciones tiene que ver con las amistades espirituales, el pastoreo mutuo. Ya nuestros sistemas de pastoreo no son suficientes para la nueva realidad. ¿Cómo pastoreamos a toda esta gente? Antes pastoreábamos dentro del programa del edificio, pero ¿cómo vamos a pastorear a toda esta gente en la diáspora? Tenemos que establecer programas de pastoreo comunitario, mutuo. ¿Cómo enseñarles a la gente a pastorearse los unos a los otros? Aquello tan antiguo como la iglesia, como comunidad terapéutica de pastoreo, plasmarlo, enseñándole a la gente. ¿Cómo fortalecemos esa red de relaciones? Si nuestra gente está en la diáspora aislada, el mundo se la va a comer. Fortalecer las relaciones entre los hermanos.
Y la red de misión tiene que ver con la iglesia, evangelizando, sirviendo, atendiendo a los necesitados de todo tipo de necesidad, ¿sí? ¿Cómo le damos herramientas a la gente? No lo vas a poder controlar. Tenés que ahora tener un espíritu de liberar los dones. Antes era imposible, ¿no? Porque en los espacios centrados en el templo hay límites, ¿no? Si en el culto, ¿cuántos van a estar aquí adelante orando por los enfermos? No puede. Ahora tenés que enseñarle a toda la gente a orar por los enfermos y que le imponga las manos a todos. Antes decía, los que atienden a la gente más pastoralmente son fulano, mengano. Ahora tenés que decirle a todos, darle herramientas para que atiendan al chico con pánico, atiendan el matrimonio destruido, atiendan a la señora depresiva, atiendan al que se muere de hambre. La iglesia en la diáspora, prestale atención. Y la dimensión de la eclesía la hacemos con los cultos y con todo lo virtual, ¿no? Básicamente. Acá todo lo que te dije antes de grupos, ¿no? Como sea, como puedas. En este caso yo no puedo hacer más reuniones. Los llamamos grupos café. No podemos tener más grupos café, por lo menos por algún tiempo. Pero ¿cómo fortalecemos la eclesía? Los cultos. Miren, en marzo del año pasado, cuando empezó la pandemia, lo prediqué en todos los consejos pastorales, casi todos del país, y me miraban con cara rara. Los pastores estaban felices, chochos, porque decían, yo tenía una iglesia de 50 miembros, ahora con lo virtual llego a 200 personas que me ven. Y el otro decía, yo tenía 200, ahora alcanzo a 1000. Y el otro que tenía 1000 a 5000, y el de 5000. Y yo le decía, tengan cuidado, pastores. Audiencia no es lo mismo que iglesia. Y les decía, si no prestan atención a lo que les voy a decir, cuando vuelva a lo presencial, se van a llevar la sorpresa que probablemente se queden con la mitad de la gente. Bueno, me quedé corto. Todos me miraban con cara extraña, estaban excitados por la audiencia que tenían. La última estadística hecha por la gente de John Maxwell en América Latina dice que la gente volvió presencialmente en los lugares donde estaba permitido solamente el 35%. 32% decidió ya nunca más congregarse presencialmente. 15% decidieron cambiar de iglesia. Claro, porque tuvimos que introducir a toda la gente obligadamente al mundo virtual. Y gloria a Dios, porque eso nos fue de ayuda en medio de todo este tiempo, ¿verdad? Pero cuando vos introducís a la gente al mundo virtual, lo introducís literalmente al mundo. En el mejor de los casos, la gente te va a seguir viendo a vos, me va a seguir viendo a mí, comiendo una porción de pizza en el living de la casa o haciendo el asadito mientras yo predico. Eso en el mejor de los casos. Pero en el más probable de los casos, si ya el 15% decidió eso, el mundo virtual es tenedor libre. Y entonces la gente dice, a ver, ¿cuál es la música, la adoración que a mí me gusta? Marcos Brunet. Bueno, me conecto con Marcos Brunet y adoro con Marcos Brunet y no con la adoración de la iglesia del centro. ¿Y cuál es el predicador que más me gusta? Y bueno, a mí me gusta Velar, a mí me gusta Satirio dos Santos, Adrián, el que sea, porque hoy tenés el mundo en el teléfono.
15% ya cambió de iglesia, 38% decidió no congregarse más presencialmente, solo 35% volvió a lo presencial. Yo creía, decían los pastores, el día que volvamos va a explotar la iglesia, la gente desespera. ¿Saben lo que dicen hoy los pastores? Me dicen, Carlos, tenías razón, volvieron los cultos pero no volvió la gente. Y tenés que ver cómo fortaleces esto, porque esto sigue siendo necesario. La adoración comunitaria, el congregarse, sigue siendo indispensable. No es un agregado, no es un lujo. Tenés que ver cómo fortaleces esto. Técnicamente, lamento decírtelo, pero hoy estás abierto a la competencia. Y qué bueno que ustedes estén acá, porque esto lima el espíritu competitivo. Pero te guste o no te guste, el otro día el pastor Christian Hoff me decía, abrí Instagram y me apareció sin que yo esté siguiéndolos ni nada, me aparece la propaganda del pastor fulano. Y paso y la propaganda del otro pastor mengano. Y paso y la propaganda del otro pastor. Y vos tenés que decir, ¿cómo fortalezco esto? Musicalmente, técnicamente, tus inversiones. Si vas a estar en el mundo virtual, tenés que equiparte para el mundo virtual. Tenés que entrenarte para el mundo virtual. Pero sobre todo, y voy ya en la recta final, perdónenme, pero sobre todo, mirá, yo soy pastor de una iglesia en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Tengo toda la congregación repartida por la ciudad de Buenos Aires, por el Gran Buenos Aires. A unos locos vienen desde Rosario una vez por mes hasta Buenos Aires a nuestros cultos. Yo los echo y siguen viniendo. De la ciudad de La Plata vienen. Bueno, sí que la tengo desparramada por Capital y Gran Buenos Aires principalmente. Con la crisis económica y social que hay, una familia, vamos a suponer en uno de los cultos, el culto del domingo a la mañana, se tienen que levantar temprano, se bañan, se afeitan, se visten, despiertan a los pibes, tienen que pagar 5 o 6 colectivos a la ida, 5 o 6 colectivos a la vuelta, algunos de Quilmes vienen colectivo, tren. ¿Sabes lo que optan? En el mejor de los casos, como te dije, verme desde casa, ver el culto desde casa. En el peor de los casos, ya te dije, tenedor libre. Creo que solamente habrá 3 cosas que ameritarán que la gente se quiera levantar temprano, bañarse, afeitarse, vestir, despertar a los chicos, pagar el colectivo, el tren. Solo 3 cosas que ameritarán que hagan eso y vengan a mi congregación. La primera es que en el culto algo pase. Que haya un derramamiento de la unción del Espíritu tan fuerte que nadie se lo quiera perder. Que no sea lo mismo estar comiendo la pizza en el living o haciendo el asadito, porque ahí hay una manifestación del poder del Espíritu tan fuerte que nadie se lo quiere perder. Pero no porque el que está en el frente da manija y dice, hermano, qué unción, qué fuego. Cada vez que vos veas a alguien que dice qué unción, qué fuego, porque no pasa nada, está manijeando. Sino porque de verdad hay milagros, señales, maravillas, prodigios, diversos repartimientos del Espíritu Santo. La segunda cosa que ameritará que la gente quiera hacer todo ese esfuerzo y sacrificio para venir, por lo menos a mi congregación, es que todo ese mover del Espíritu pase por ellos. El modelo de
la bendita plataforma. Seguimos teniendo plataformas y son necesarias por una cuestión de comunicación, ¿verdad? Pero me refiero al modelo, ¿no? De 8, 10 personas, músicos, pastores, protagonistas y 99% de la gente espectadores. Murió. Porque para ser espectadores son espectadores desde casa. Murió ese modelo, date cuenta. Es el tiempo que actives el cuerpo de Cristo. Que si hay gente que tiene dones de sanidad, sean los que ministran sanidad. Que la gente ministre palabras. Lo que hicimos recién, lo que hizo Carlos recién. Si alguno tiene palabras, si alguno tiene salmo, oración. Por supuesto que en un orden y en una estructura atractiva, dinámica, ordenada y libre al mismo tiempo. ¿Saben? No lo pude hacer porque me salía $250,000, pero lo voy a hacer en algún momento. Nosotros tenemos un santuario, vamos a suponer que fuera como este. Yo quería volar la plataforma, hacerla desaparecer, toda de la mitad del santuario para acá, ponerlo todo contra la pared, pero mirando para allá, y la otra mitad mirando para acá, poner el centro en el centro sin ningún nivel de altura. Viene un mundo con un liderazgo horizontal, hermanos. Nosotros nos formamos en el liderazgo vertical. La gente rechaza. Por supuesto que seguiremos siendo líderes, pero no corre más el liderazgo del mando. Es el liderazgo de la inspiración. Cercano. El gran hombre de Dios, distante, inalcanzable. Eso para las películas de Hollywood viejas, no para ahora. Cercano, pastoreo, como lo vemos en la iglesia del Nuevo Testamento. Y entonces yo quería hacer ahí, ¿no? En el centro, todo el equipamiento de sonido, luces, todo lo que eso implicaba poder poner allí. Nos salía $250,000, así que dijimos, por ahora lo vamos a dejar para más adelante. Pero ya empecé con cultos, cuando podía tener cultos presenciales, con micrófonos en todos los pasillos, para que la gente pudiera acercarse a ministrar, a dar palabra, a impartir. Y ha sido una bendición. Pero esta es la segunda cosa, que haya un mover fuerte del Espíritu y que eso ocurra por la gente. Entonces la gente dice, me baño, me afeito, me visto, pago el colectivo, le pongo nafta al auto, porque no me quiero perder esa experiencia del mover del Espíritu y porque además eso pasa conmigo, a través de mí. Soy protagonista. Bueno. Habría muchas cosas más para decir, pero termino con esto. Perdonen Quizá la primera cosa debiera haber empezado por acá, ¿no? La primera cosa sobre la cual vos tenés que orar y reflexionar. Y le voy a decir en una palabrita técnica, ¿no? Pero ahora te la explico. ¿Cuál es el ethos de tu congregación? ¿Cuál es la cultura de tu congregación? Podés llamarlo el alma, el ADN, la identidad de este complejo institución, iglesia, comunidad, movimiento espiritual. La cultura es lo que somos, no lo que hacemos, primeramente. No tiene que ver con si es presencial o virtual, sino que es lo que somos. Lo que hacemos puede ir variando en función de las circunstancias de la vida, del mundo, pero no lo que somos. Y esta es una hora en la que todos debemos reforzar, primeramente en nosotros y luego en nuestra gente, cuál es nuestro ethos, nuestra cultura, nuestro ADN congregacional. Y esto primero parte de nosotros, pastores, y luego martillándolo, internalizándolo en la vida de la gente. Ejemplos. Una iglesia que se construye a partir del elemento
evento, culto, encuentro, concentración, en este tiempo y en el tiempo que viene va a estar en serias dificultades. Una iglesia que es nada más que una máquina de armar eventos va a estar en serias dificultades. Una iglesia que se construye alrededor de una mega super figura, de una personalidad, estará en una situación delicada. Una iglesia en donde lo institucional controla a la iglesia comunidad está en una situación complicada. Una iglesia cuyo culto gira como ha sido el culto mío y de todos, 99% espectadores, 1% protagonistas, está en una situación delicada. Una iglesia en donde lo que se hace presencialmente es idéntico a lo que se ve virtualmente, tendrá serias dificultades para sostener lo presencial. Y vuelvo a decir, lo presencial no es solo una moda o un modo, es una necesidad y un mandato. Ahora, cuando este complejo, iglesia, comunidad, institución, están adecuadamente articulados, relacionados, hay vida, hay plenitud del obrar del Espíritu, hay red de relaciones, hay red de misión. Entonces esa iglesia avanzará, crecerá como nunca antes en este tiempo. Y yo vengo a poner el énfasis final en esto. La iglesia del Señor avanzará y crecerá como nunca antes si logramos plasmar esto de la manera que Dios te lo muestre a vos, ¿no? No debe haber contradicción ni oposición entre la iglesia institución y la iglesia comunidad. Para que eso ocurra, la iglesia institución debe ser funcional, debe ser pequeñita en este tiempo y estar bien al servicio de la iglesia comunidad. Pero es un tiempo para reforzar nuestra cultura comunitaria. Por ejemplo, cuando como parte de esa cultura, para tu iglesia está el privilegiar las personas por encima de las actividades y de los programas, y esto se ve expresado en la red de relaciones y en la red de misión, entonces tu iglesia va a tener un nivel de expansión maravilloso. Cuando, como parte de la cultura de la iglesia, se promueve lo comunitario por encima del individualismo, este será un tiempo fabuloso para la iglesia. La necesidad número uno de la gente en el mundo de hoy, en el que viene, es esa. Las peores enfermedades no son las de contacto, son las de aislamiento, soledad, depresión. Lo que más la gente va a necesitar es el aspecto comunitario. Cuando como parte de ese ADN de la iglesia está la libertad que le damos a la gente para que cada uno pueda ser protagonista, este será un buen tiempo para la iglesia, un tiempo maravilloso. Porque la gente liberará todo el potencial. Y porque aunque yo no lo pueda controlar como pastor, lo que hace la hermanita que me abrió, teniendo yo un montón de comedores, que me abrió su comedor en la cochera de su casa, y yo no lo puedo controlar, yo digo, gloria a Dios, que le está dando de comer a la gente. Miren, Génesis 1:1 dice que Dios creó el cielo, creó todo el cielo, la tierra. Génesis 1:2 dice que la creación de Dios estaba desordenada y vacía, y que el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra. Es decir, la otra versión dice la tierra estaba en caos. La creación de Dios de la tierra estaba en caos. Y ahí el Espíritu empieza la obra de ponerle contenido y forma a toda la creación.
Y es el momento es el momento más creativo. Génesis 1:2. Bueno, ¿por qué te digo esto? Porque hoy las organizaciones empresariales están organizándose en lo que se llama organización caórdica. ¿Qué es la organización caórdica? La combinación de caos y orden. Visa, la empresa de la tarjeta de crédito, va a la vanguardia en organización caórdica. ¿Sabés qué es? Todos están ordenados en función de una visión y de objetivos, pero después todos los agentes de la organización alcanzan esa visión y esos objetivos como se les ocurre, con el estilo de cada uno, de la manera más creativa. La iglesia en la diáspora, liberados por nosotros los pastores, entrenados, pero háganlo como te salga. La hermanita que lo hace de esta manera y el hermano que lo hace de la otra, ¿sí? Y la iglesia del Espíritu atravesando la iglesia de los apóstoles y haciéndole lío a la iglesia de los apóstoles. Y claro que puede haber algo de caos, pero dicen los expertos en organización empresarial que es el punto de mayor productividad para una corporación. Y es el punto de mayor productividad y creatividad en Génesis. Cuando tenemos como parte de la cultura ese atravesar carismático con los riesgos que eso tenga para nuestros esquemas institucionales, este puede ser un momento de una riqueza y de un crecimiento extraordinario para el reino de Dios y para tu congregación. Pero cuando la dimensión institucional está, como estamos ahora, más limitada, cuando el templo está cerrado, semicerrado, adquiere una gran riqueza. Todo esto si la gente tiene libertad. Ese orden caótico, esa libertad ordenada. Dos cositas más, si parte de la cultura es la generosidad de tu iglesia, la solidaridad, forma parte de tu etos, entonces al enfatizar la red de relaciones y la red de misión, tu iglesia será una iglesia pujante, porque este es el tiempo de la solidaridad, del alcance, del servicio. Cuando tu gente no solo se pregunta cómo puedo ser bendecida por Dios y vivir mejor que antes de tener a Cristo, sino que entiende que Cristo le alcanzó para cumplir su propósito en este mundo. Y como iglesia ayudamos a la gente a levantar esta pregunta. ¿Cómo sanamos un mundo roto, hecho pedazos? En abril del año pasado le empecé a hablar a las autoridades de que este era el tiempo de la reconstrucción de las ruinas antiguas. El gobierno nacional tomó el lema de la reconstrucción. El gobierno de mi ciudad cambió estrategias a partir de ese concepto. Reconstrucción de ruinas. Tenemos las familias en ruinas. 60% de aumento en la violencia doméstica, producto de un incremento exponencial en el consumo de alcohol, entre otras cosas. Tenemos la vida de los niños destruida. No hay día donde no ministremos chiquititos con pánico. Adolescentes como nunca antes con ganas de suicidarse. Una mañana en el programa que hago a la mañana me llaman por teléfono y me dice: por favor, pastor, mi hijo no quiere salir del baño hace 15 días.
matrimonios destruidos, chicos, adolescentes, jóvenes, perdidos, destruidos. Ni hablar la red social económica, ni hablar lo que ya te dije, la salud mental. Van a pasar, a menos que la iglesia intervenga poderosamente, como sé que lo hará, humanamente hablando, pasarán décadas hasta que podamos reponer el problema de salud mental para el Señor en un día. ¿Cómo reconstruimos como iglesia las ruinas de la gente? Como nunca antes, cada hermano de tu iglesia, cada hermana de tu congregación tendrá por día 8, 10 oportunidades espontáneas de orar por alguien, de sanar a un enfermo, de liberar a un oprimido, de servir un plato de comida, de ayudar, de impartir ánimo, aliento, de evangelizar, de servir como nunca antes. Cerra tus ojitos. Señor, si hay un tiempo privilegiado para decirte que te necesitamos, es este. Siempre ha sido así, pero hoy más conscientes que nunca. Si lo que va de la pandemia no ha servido para que vos, pastor, pastora, te hayas encerrado en la intimidad con Dios a buscar del Espíritu, por favor, no pierdas un día más. No pierdas un día más. ¿Sabes? No va a ocurrir mágicamente que esa manifestación de la presencia ocurra en tus cultos. Ocurrirá si primero ocurre en tu vida y sos capaz de inspirar a todos para que lo vivan y lo protagonicen. Encerrate con el Señor para ser lleno y llena del Espíritu, pero también para tener dirección, revelación, espíritu de sabiduría y de revelación. Revelación para que Él te muestre qué tenés que hacer. Sabiduría para que te muestre cómo tenés que encarar tu ministerio, la iglesia, tu liderazgo. Pero Señor, yo declaro aquí con mis hermanos, no como una expresión optimista, sino como lo que creo, que viene el mejor tiempo para la iglesia del Señor. Tiempo de hacer diferencia en la realidad, de reconstruir las ruinas antiguas, esas ruinas de generación en generación en Argentina que vienen en deterioro y en decadencia continua. Es el tiempo de tu iglesia, una iglesia renovada por tu presencia, una iglesia en la intimidad tuya, pero una iglesia que sirve en todo ambiente, en todo ámbito, bendiciendo a la gente. Declaro que viene el tiempo de expansión, de crecimiento. Declaro que tu Espíritu les guiará a mi hermano, a mi hermana, en los pasos a dar. Y yo simplemente me alineo con lo que es tu voluntad. Y alineado con tu voluntad, bendigo la vida de mi consiervo, de mi consierva. Bendigo su vida, su familia, su economía. Bendigo su ministerio, bendigo su congregación. Que el temor se vaya de sus vidas. Vos le vas a guiar a mejores tiempos, no a peores. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Amén, amén. Fuerte, fuerte.